Cordial saludo. La presente actividad es de el área de legislación laboral. Unidad 2, fase 3, hipótesis. Código 10 20 31 12. Tutor Angélica María Gavidia. Estudiantes Alma Liliana Cruz López, Dairo Sauca Sauca, Lizeth Andrea Gaitán, Nidia Janet Chilama. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, SEAD Popayán, mayo de 2019. En esta actividad analizaremos 12 preguntas frente al caso propuesto de estudio. Primera, ¿este tipo de contrato es válido para la ley? ¿Qué dicen los tratados internacionales? Para la ley colombiana no es válido. Y en los tratados internacionales, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no es válido, ya que va en contra del trabajador, pues lo desmejora. Pregunta número 2. ¿Cuáles cláusulas pactadas en el contrato de trabajo del trabajador Alberto Osorio podrán enmarcarse en las normas laborales? Respuestas. Que el trabajador debe trabajar más de 8 horas laborales, que no se le deben reconocer prestaciones sociales y que no recibirá aumento salarial. Que tendrá derecho a permiso siempre y cuando se notifique con 10 días de anterioridad. Que debe trabajar todos los domingos del mes sin derecho a recargo. Que el trabajador, si se ausenta por más de 3 días, podrá terminar el contrato en forma unilateral. Que el contrato no se acaba cuando termina la obra. Pregunta número 3. ¿Existió acoso laboral en el presente caso? Sí existió acoso laboral. Primero, se niega el derecho a su licencia de paternidad por parte de su jefe directo, el cual manifiesta que no cuenta con el personal suficiente para reemplazarlo. Otra situación fue que el dueño de la constructora lo trata mal verbalmente delante de los demás trabajadores, aduciendo que es un inepto. Pregunta número 4. ¿Qué otros derechos tiene Alberto Eugenio Osorio Rodelo? Tiene derecho al pago de la remuneración dominical, al reconocimiento de horas extras, a asociarse al sindicato, al pago de vacaciones proporcionales, a las dotaciones necesarias para poder trabajar, a los equipos de trabajo que garanticen su seguridad y salud, a la licencia de paternidad, a los exámenes médicos de ingreso y retiro. Pregunta número 5. Explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador de la construcción. Respuesta. Consiste en la afiliación a una asociación o sindicato que represente sus intereses y vele por su bienestar. Esto de acuerdo al artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo. Pregunta número 6. ¿Considera usted que el trabajador Alberto Eugenio Osorio tiene un accidente de trabajo o un accidente común? Es un accidente de trabajo ya que se originó dentro de su horario de labores y en el cumplimiento de una de las actividades del contrato. Además, de acuerdo a la ley 1562 del 2012, un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica o una invalidez o la muerte. Pregunta número 7. ¿Cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas para el caso de accidentes de trabajo y un accidente de origen común? Para el caso de un accidente laboral, las prestaciones asistenciales a las cuales tiene derecho son asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica, terapéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico, suministros de medicamentos,
servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y ortesis, rehabilitación física y profesional, gastos de traslado en condiciones normales. Las prestaciones económicas a las que hay derecho por un accidente laboral son subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario. Corrijo, indemnización por incapacidad permanente o parcial. En caso de un accidente de orden común, las prestaciones asistenciales son asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica, terapéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico, suministros de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, rehabilitación física. Las prestaciones económicas a las que hay derecho por un accidente de origen común son subsidio de la incapacidad temporal por un 75%, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes. Lo anterior con base al artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo. Pregunta número 8. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. Según la ley 1562 de 2012, los eventos que son atendidos por los riesgos laborales son las enfermedades y accidentes ocurridos en la prestación de las labores propias del trabajo asignado y para lo cual fue contratado. Por ejemplo, se resbaló dentro de su horario de trabajo en las instalaciones donde ejerce la labor. Eso es un accidente laboral. Pregunta número 9. ¿Tiene derecho el trabajador Alberto Eugenio Osorio a algún tipo de pensión? Claro que tiene derecho a un tipo de pensión, y la pensión es por invalidez, de acuerdo al artículo 38 y 39 de la Ley 100 de 1993. Pregunta número 10. Indique cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales. Es todo acto imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, la cual está consagrada en el artículo 111 del Código Sustantivo del Trabajo. Pregunta número 11. En caso de fallecimiento del trabajador Alberto Eugenio Osorio, como consecuencia del suceso, explique qué clase de pensión recibe, sus beneficiarios y los requisitos para poder reclamarla. La pensión que debe recibir sus beneficiarios es la de sobrevivientes, de acuerdo al artículo 46 y 47 de la Ley 100 de 1993. El artículo 46 manifiesta: los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. En la forma vitalicia, el cónyuge o compañera o compañero permanente o su persistite siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha de fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o compañera o compañero permanente deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos anteriores a la muerte.
Literal B. En forma temporal, el cónyuge o compañera permanente superstite siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha de fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con este causante, aplicará el literal A. Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a prescribir por parte de la pensión de que tratan los literales A y B. Del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. En caso de convivencia simultánea, en los últimos 5 años anteriores del fallecimiento del causante entre el cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o beneficiario de la pensión del sobreviviente serán la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota por parte de lo correspondiente al literal A en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante. Pregunta número 12 y final. Si, como consecuencia de la pérdida de la mano, la ley lo cobija para seguir trabajando. En el momento no, deben indemnizarlo de forma temporal o permanente y el empleador, si así lo deseare, lo puede reubicar en un puesto donde pueda ser compatible con sus capacidades y habilidades. Gracias por su atención, muy amables.